He tirado 5 tipos de medicamentos como estos a la basura. No porque lo haya olvidado. No por impulso. Fue una decisión completamente consciente, reflexionada, y sobre todo, un acto de autoprotección. Hola. Soy el Dr. Luis Romero, cardiólogo, y hice eso después de ver el mismo escenario repetirse demasiadas veces en mi consulta. Cada día recibo a personas mayores de 60 años que entran con el rostro cansado, preocupadas, llevando una bolsa llena de medicamentos. No vienen por un infarto. Vienen por mareos, por fatiga, por falta de aire, por una caída que parecía accidental. Y con mucha frecuencia, la causa no es una enfermedad nueva. La causa está en las mismas pastillas que están tomando con toda buena intención, para aliviar el dolor de las articulaciones, para dormir mejor, para sentirse menos ansiosos. Eso es lo que yo llamo una pandemia silenciosa. La polifarmacia. Tomar demasiados medicamentos al mismo tiempo, especialmente cuando el cuerpo ya ha pasado por 60 o 70 años de funcionamiento continuo. Un corazón que ha latido más de 2.000 millones de veces no responde a los fármacos igual que cuando usted tenía 30 años. Lo que antes era inofensivo, lo que antes le hacía sentir mejor, puede estar añadiendo silenciosamente una carga extra al corazón, a los vasos sanguíneos, al cerebro. Quiero que entienda algo con claridad. Esto no es una lección médica seca. Es la conversación que he tenido en mi propia cocina, con mis padres, con las personas que más quiero. Lo que voy a compartir no es teoría de libro. Es el consejo que doy a mi familia para proteger lo más valioso cuando envejecemos: la salud y los años que aún podemos vivir plenamente juntos. Vamos a hablar de pastillas tan comunes que quizá ahora mismo tenga una en la mano: analgésicos, somníferos, medicamentos para la alergia, fármacos para la ansiedad. Esas cosas aparentemente pequeñas pueden disparar la presión arterial, alterar el ritmo del corazón, hacerle perder el equilibrio y caer. Y en una persona mayor, una sola caída puede abrir la puerta a una cadena de acontecimientos que nadie desea. Pero mantenga la calma. Este video no fue creado para asustarlo. Fue creado para devolverle el control. Cuando usted entiende lo que ocurre dentro de su cuerpo, deja de ser alguien que solo toma pastillas de forma pasiva. Se convierte en alguien que sabe preguntar, que sabe elegir, que sabe protegerse. Le mostraré opciones más seguras y, lo más importante, le ayudaré a saber cómo iniciar la conversación correcta con su médico. Sin tensión, sin confrontación, sin pánico. Y si usted tiene más de 60 años o cuida a alguien que los tiene, quédese. Vamos a abrir juntos el botiquín y asegurarnos de que lo que hay dentro realmente lo está protegiendo y no lo está empujando silenciosamente hacia el riesgo. Ahora comenzamos. Llegamos a la primera pastilla. Y esto suele sorprender a muchas personas, porque se trata de medicamentos para tratar la hipertensión. Suena contradictorio, ¿verdad? Medicamentos para proteger el corazón. ¿Cómo podrían convertirse en un problema? Pero en medicina, no todos los fármacos son iguales, y la diferencia a veces está en la velocidad de acción. Estoy hablando de algunos bloqueadores de los canales de calcio de acción corta, especialmente la nifedipina de liberación inmediata. El problema de este medicamento no está en el objetivo de bajar la presión arterial, sino en la forma en que lo hace. La baja demasiado rápido. Muchos pacientes me preguntan si, cuando la presión está alta, bajarla rápido no es algo bueno. Mi respuesta siempre es muy clara. No. En absoluto. La presión alta es como el agua acumulándose contra una represa. Usted quiere disminuir la presión, pero no quiere usar explosivos para destruir la represa en un instante. Lo que necesita es abrir las compuertas lentamente. La nifedipina de acción corta actúa como un explosivo. Produce una dilatación muy fuerte y muy rápida de los vasos, haciendo que la presión caiga de manera brusca. El cuerpo de una persona mayor, que ya ha perdido parte de su capacidad de adaptación flexible, no tolera bien estos cambios repentinos. La consecuencia frecuente es un mareo intenso al ponerse de pie, incluso desmayos. Y a partir de ahí comienza el ciclo conocido: caída, fractura, hospitalización y luego complicaciones peligrosas. Pero existe otro riesgo menos mencionado. Cuando la presión desciende demasiado rápido, el cuerpo responde activando el sistema de estrés, liberando hormonas que hacen que el corazón lata más rápido y con más fuerza para compensar. En personas con arterias coronarias endurecidas, este efecto rebote puede provocar angina e incluso un infarto de miocardio. Una pastilla tomada con la intención de salvar la situación puede convertirse en la chispa de una catástrofe. Hoy en día, el uso de nifedipina de acción corta prácticamente ya no se recomienda. Sin embargo, todavía la encuentro ocasionalmente en el botiquín de algunas personas como una solución de emergencia
cada vez que ven subir el número de la presión arterial. Ese es un hábito extremadamente peligroso. El enfoque moderno en el tratamiento de la hipertensión es un control suave y sostenido. Buscamos estabilidad, no subidas y bajadas como una montaña rusa. Por eso, la mayoría de los antihipertensivos actuales son de acción prolongada. Se toman una vez al día y el medicamento se libera lentamente durante 24 horas, permitiendo que la presión descienda de forma gradual y se mantenga estable. Nombres conocidos como amlodipino, ramipril o losartán son ejemplos claros de esta filosofía de tratamiento. El control de la presión en casa es muy importante, pero no para ajustar la medicación por cuenta propia. Es una herramienta para registrar tendencias durante días y semanas, de modo que el médico tenga datos suficientes para tomar decisiones seguras. Además, pequeños hábitos generan grandes diferencias. En las personas mayores, nunca se debe uno levantar de forma brusca. Siéntese primero al borde de la cama unos momentos, mueva los pies y luego póngase de pie apoyándose en algo firme. Dele tiempo al cuerpo para adaptarse. En mi familia siempre reviso con cuidado para asegurarme de que todos los mayores utilicen únicamente antihipertensivos de acción prolongada. Si encuentra cápsulas blandas de nifedipino en su botiquín, pregúntele a su médico por qué todavía las tiene. Casi con total seguridad, existe una opción más moderna y mucho más segura. Nuestro objetivo no es una cascada violenta, sino un río que fluye tranquilo, constante y duradero durante toda la vida. Llegamos a la segunda pastilla. Y este es el grupo de medicamentos que me obliga a detenerme cada vez que lo veo en el botiquín de un paciente, porque casi todo el mundo cree que es completamente inofensivo. Pequeñas pastillas para la alergia, el resfriado, el mareo por movimiento, incluso promocionadas como una solución sencilla para dormir mejor. Me refiero a los antihistamínicos de primera generación. El nombre puede sonar lejano, pero el principio activo es extremadamente conocido. La difenhidramina es el ejemplo clásico. Está presente en marcas muy populares como Benadryl y en muchos productos para dormir de venta libre. Otro nombre que muchos reconocen es el dimenhidrinato, utilizado contra el mareo. Reducen la secreción nasal, la picazón, las náuseas y sí, provocan somnolencia. Y precisamente esa somnolencia es la que ha engañado a muchas personas mayores. Lo que pocas veces se explica con claridad es que esa somnolencia no es un sueño natural, sino una especie de apagado. Para el cerebro y el corazón de una persona mayor de 60 años, eso es una señal de alerta evidente. Estos antihistamínicos antiguos tienen una característica muy importante, un fuerte efecto anticolinérgico. La acetilcolina es un neurotransmisor esencial para la memoria, la concentración y también para la regulación del ritmo cardíaco. Cuando se toman estos medicamentos, atraviesan directamente al cerebro y bloquean esa sustancia. El resultado es un cerebro ralentizado, como si alguien bajara el interruptor. En las personas mayores, esto puede manifestarse fácilmente como confusión, somnolencia excesiva, visión borrosa y reflejos lentos. Y cuando la lucidez disminuye, el riesgo de caídas se dispara. Todos sabemos cuál es la siguiente ficha del dominó: caída, fractura, cirugía, hospitalización prolongada y luego complicaciones cardiovasculares graves. Pero el impacto no se limita al cerebro. En el corazón, esta inhibición puede provocar que lata más rápido y que el ritmo se vuelva irregular. Un corazón envejecido no necesita la presión adicional de correr descompasado por culpa de una pastilla para la alergia aparentemente inocente. Recuerdo muy bien la historia de mi tía. Tenía 76 años y tomaba un antihistamínico casi cada noche para respirar mejor y, de paso, dormir. Poco a poco comenzó a mostrarse confundida. La familia pensó que era la edad, un signo temprano de demencia, hasta que un día su médico preguntó con mucho detalle todo lo que estaba tomando, incluso los medicamentos de venta libre. Cuando vio ese antihistamínico, lo cambió de inmediato. En pocas semanas, la niebla mental desapareció. Recuperó la claridad. No era demencia. Era el efecto secundario de una pastilla que ella creía inofensiva. La buena noticia es que la medicina ha avanzado mucho. Hoy contamos con antihistamínicos de segunda y tercera generación, diseñados de forma más inteligente. Medicamentos como loratadina, cetiricina o fexofenadina tienen una eficacia similar para aliviar la alergia, pero no penetran en el cerebro. No provocan somnolencia, no causan confusión y son mucho más seguros para el corazón. Usted respira mejor, la nariz se despeja, pero la mente permanece completamente alerta. En cuanto al sueño, quiero ser muy claro.
Usar antihistamínicos para dormir es una mala idea. El sueño que producen es de baja calidad y el precio es la pérdida de claridad durante el día. Ante el insomnio, siempre debemos volver a soluciones más adecuadas, como hábitos de sueño saludables, relajación, respiración, actividad física durante el día y ajuste del ritmo biológico. El consejo que aplico en mi propia familia es muy simple. Lea siempre el principio activo. He enseñado a mis padres a buscar la palabra difenhidramina en las cajas de medicamentos para el resfriado o para dormir y a evitarla. Ahora mi padre utiliza un antihistamínico de nueva generación, con la misma eficacia pero sin cargar con ese riesgo. Dedique unos minutos a revisar su botiquín, especialmente los productos para dormir de venta libre. Es muy probable que se sorprenda al ver con qué frecuencia aparece la difenhidramina. Y cuando la vea, entenderá por qué a veces aquello que parece inofensivo es precisamente lo primero que debemos evitar. Llegamos a la tercera pastilla. Esta es la que eliminé por completo de mi botiquín imaginario hace mucho tiempo, aunque todavía aparece con bastante frecuencia en las recetas de muchas personas mayores. Es un grupo de medicamentos antiguo, utilizado no tanto para la depresión, sino para el dolor crónico, el dolor neuropático o la migraña. Me refiero a los antidepresivos tricíclicos, siendo la amitriptilina el ejemplo más representativo. Es posible que haya oído este nombre antes. Se prescribe con bastante frecuencia para la neuropatía diabética, el ardor en los pies o para prevenir dolores de cabeza. Y es cierto que tiene efecto analgésico. Pero el problema es que el precio que paga el corazón de una persona mayor de 60 años es demasiado alto. Para que comprenda bien el riesgo, imagine que su corazón no es solo un músculo que bombea sangre, sino también un sistema eléctrico sofisticado, tan preciso como una orquesta sinfónica. Cada latido es un impulso eléctrico que sigue el camino correcto en el momento exacto. Dentro de ese proceso existe una fase muy importante llamada intervalo QT, que es el tiempo que el corazón necesita para recargarse antes del siguiente latido. La amitriptilina interfiere directamente en este sistema. Dicho de manera sencilla, prolonga el intervalo QT. En nuestra orquesta, eso sería como si un músico comenzara a tocar más lento y fuera de ritmo, provocando que toda la pieza caiga en el caos. En un corazón joven, a veces el cuerpo logra compensarlo. Pero en un corazón que ya ha trabajado más de 60 años sin descanso y que puede tener pequeñas alteraciones previas, esta interferencia puede convertirse en la chispa que desencadene una arritmia ventricular peligrosa, provocando desmayos o incluso muerte súbita. Además, la amitriptilina también causa mareos, visión borrosa e hipotensión al ponerse de pie, lo que nos devuelve al conocido riesgo de caídas, el enemigo silencioso de las personas mayores. Hay un caso de cuando era médico residente que todavía me persigue. Un hombre de 69 años, diabético, ingresó en urgencias por palpitaciones intensas y casi pérdida de conciencia. Llevaba apenas 2 semanas tomando amitriptilina para aliviar el dolor en los pies. El electrocardiograma mostró un intervalo QT peligrosamente prolongado. Tuvimos que hospitalizarlo en la unidad de cardiología y suspender el medicamento de inmediato. Estuvo a punto de perder la vida. La pastilla que debía aliviar el dolor en sus pies casi le cuesta la vida por su efecto sobre el corazón. Afortunadamente, la medicina no se ha quedado atrás. Hoy contamos con opciones mucho más modernas y seguras. Para la depresión o la ansiedad, existen antidepresivos de nueva generación más seguros para el corazón. Para el dolor neuropático, la gabapentina o la pregabalina son opciones preferidas porque alivian el dolor sin interferir con el ritmo cardíaco. Para la migraña, existen múltiples alternativas que deben evaluarse de forma individual. Y para el insomnio, utilizar un antidepresivo antiguo solo porque produce somnolencia es una estrategia obsoleta y arriesgada. Mi consejo es muy claro. Si está tomando amitriptilina, especialmente si presenta mareos, palpitaciones o sensación de desmayo, hable de inmediato con su médico. Pregunte si existe una opción más moderna y segura para su edad. Aliviar el dolor es necesario, pero nunca debe hacerse a costa de la seguridad del corazón. Llegamos a la cuarta pastilla, y debo confesarle que este es el grupo de medicamentos que siempre me produce un escalofrío cuando lo menciono en la consulta. No porque sea raro, sino porque es demasiado común. Tan común que muchas personas lo consideran un compañero inofensivo cada noche. Me refiero a los medicamentos que actúan directamente sobre el cerebro, prescritos con frecuencia para la ansiedad, el estrés, el insomnio o los espasmos musculares. Las benzodiazepinas, alprazolam, Xanax, lorazepam, Orfidal, diazepam, Valium, clonazepam o ribotril.
Solo con mencionar sus nombres, muchos de ustedes los reconocen de inmediato. Estas pastillas pueden ofrecer una sensación de alivio casi instantánea. La mente se calma, el cuerpo se relaja y el sueño llega más rápido. Para quien sufre ansiedad persistente o noches interminables de insomnio, parecen casi un milagro. Y precisamente por eso son extremadamente peligrosas en las personas mayores. A diferencia de los antiinflamatorios que dañan el corazón de manera directa, las benzodiazepinas afectan al corazón por una vía indirecta. Más silenciosa, más lenta, pero con consecuencias igualmente devastadoras. El mayor riesgo aquí es la caída. Con el paso de los años, los reflejos se vuelven más lentos, el equilibrio se deteriora y la musculatura se debilita. Basta un pequeño factor que altere la lucidez para que todo se derrumbe. Las benzodiazepinas, incluso en dosis bajas, pueden provocar somnolencia, mareos, enlentecimiento de los reflejos y disminución del tono muscular. En una persona de 70 u 80 años, eso es la fórmula perfecta para el desastre. He presenciado este escenario demasiadas veces en el hospital, al punto que cada vez que lo recuerdo todavía siento un peso en el corazón. Carmen, de 73 años, tomaba un poco de lorazepam por la noche para dormir más profundamente. A medianoche se despertó para ir al baño. El medicamento aún estaba haciendo efecto, su mente estaba nublada, sus pasos inestables. Un pequeño tropiezo. Se cayó. Y el precio fue una fractura de cadera. En las personas mayores, una fractura de cadera nunca es algo menor. Significa una cirugía mayor, hospitalización prolongada, pérdida de movilidad, dolor, estrés, riesgo de formación de coágulos, neumonía por permanecer en cama, infecciones. Y todo eso recae sobre un corazón que ya es frágil. Muchos infartos no ocurren en casa, sino en la cama de un hospital, como consecuencia directa de una caída, que comenzó con una pastilla para dormir aparentemente inofensiva. Pero la historia no termina ahí. El uso prolongado de benzodiazepinas en personas mayores también se asocia con deterioro cognitivo. La memoria empeora, la capacidad de concentración disminuye, la mente se siente cubierta por una densa niebla. Recuerdo a Antonio, de 85 años. Su familia lo llevó con el temor de que estuviera entrando en una etapa temprana de Alzheimer. Estaba lento, hablaba poco, su mirada parecía no estar realmente presente. Al indagar con más detalle, supe que había estado tomando alprazolam para controlar la ansiedad durante casi 10 años. No actuamos con prisa. Se estableció un plan de suspensión muy lento, muy cuidadoso, bajo supervisión médica. Tomó varios meses. Y entonces ocurrió lo extraordinario. Carlos fue regresando poco a poco, más despierto, más conversador. Su memoria mejoró de forma evidente. No era demencia, era el efecto de una pastilla utilizada durante demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Calmar la mente sin apagarla. La ansiedad y el insomnio son problemas reales, que deben respetarse y tratarse. Pero en las personas mayores, las benzodiazepinas solo deberían ser la última opción y por un tiempo muy corto. La herramienta más poderosa contra el insomnio es la terapia cognitivo-conductual. No adormece el cerebro, sino que ayuda a restablecer el ritmo biológico y la manera de responder a las preocupaciones nocturnas. Su eficacia, a largo plazo, supera con creces cualquier pastilla. La higiene del sueño también desempeña un papel clave. Horarios regulares, un dormitorio silencioso y oscuro, evitar pantallas 1 hora antes de dormir, limitar la cafeína y el alcohol por la tarde. Técnicas simples de relajación como la respiración profunda, una breve meditación diaria de solo 15 minutos, también generan una gran diferencia. La actividad física ligera, una caminata bajo la luz del sol por la mañana, ayuda a regular el reloj biológico natural del cuerpo. Si la ansiedad es intensa, consulte con su médico. Existen opciones más seguras para las personas mayores. Y si usted está tomando benzodiazepinas, nunca las suspenda de forma brusca por su cuenta. Hable con su médico para construir un plan de reducción de dosis muy lento y seguro. No se trata solo de cuidar el sueño o la mente, sino de proteger su lucidez y su seguridad cada día. La quinta pastilla. Y también la más peligrosa porque es demasiado familiar. Si ahora le pidiera que abriera el botiquín de su casa, estoy casi seguro de algo. Casi todos ustedes que están viendo este video la tienen. Los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etoricoxib, nombres que se han vuelto demasiado comunes. Tan comunes que muchas personas ya no los consideran medicamentos, sino una solución rápida para cualquier dolor. Dolor de cabeza, se toma.
Dolor de espalda, se toma. Rodillas que duelen cuando cambia el clima, se toma. Artritis, dolor de hombro, dolor de cuello, también se toma. Son eficaces, fáciles de conseguir, alivian el dolor rápidamente. Y precisamente por eso, después de los 60 años, son una bomba de tiempo. El problema no está en una pastilla ocasional. El problema es que su corazón debe cargar en silencio con las consecuencias cada día. Imagínelo así. Sus arterias son como tuberías de agua. El corazón es la bomba. Cuando somos jóvenes, las tuberías son flexibles, elásticas. La sangre fluye con suavidad. Pero con el paso de los años, las tuberías se endurecen, pierden flexibilidad. La presión en el sistema aumenta. Esa es la base de la hipertensión. Y en ese momento entran los antiinflamatorios. Estos medicamentos hacen dos cosas muy peligrosas. Primero, bloquean las sustancias que ayudan a que los vasos sanguíneos se dilaten de manera natural. Segundo, hacen que los riñones retengan más sal y agua. Estos dos efectos juntos crean un golpe doble. Los vasos se estrechan más. El volumen de líquido en el sistema aumenta. El corazón se ve obligado a trabajar con más fuerza para bombear la sangre a través de un camino más estrecho. ¿Cuál es el resultado? La presión arterial aumenta. Si se toma una pastilla de vez en cuando, el cuerpo todavía puede manejarlo. Pero si usted toma antiinflamatorios todos los días, por artritis o dolor crónico, ese pequeño aumento se vuelve permanente. Día tras día. Un corazón obligado a trabajar en exceso se cansa, se debilita poco a poco, y el riesgo de insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular aumenta de manera silenciosa pero muy real. He visto esto incluso en mi propia familia. Mi padre, de 74 años, tenía dolor de rodilla por años de practicar deporte. Su solución era muy simple: una pastilla de ibuprofeno de 600 miligramos. Es solo una pastilla. Lo decía con la confianza de quien la había tomado cientos de veces. Un día, le medí la presión arterial antes de tomarla, y 2 horas después. La cifra aumentó casi 15 puntos. No era teoría. No era un libro. Era el número justo frente a mis ojos. Le dije una frase que entendió de inmediato. Cada vez que tomas esta pastilla, es como obligar al motor del auto a subir una pendiente mientras mantienes el freno de mano puesto. En algún momento, el motor se dañará. En ese momento, guardó silencio. Y por primera vez, comprendió que no era solo una pastilla. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Aguantar el dolor? No. La solución es elegir un camino más seguro para el corazón. Para el dolor leve a moderado, el paracetamol suele ser una opción más segura. No aumenta la presión arterial ni provoca retención de líquidos. Pero más seguro no significa inofensivo. El uso en exceso puede dañar el hígado. La dosis siempre debe respetarse. Y hágase una pregunta muy simple. Si le duele la rodilla, ¿por qué tomar una pastilla que afecta a todo el cuerpo? Los geles, cremas y parches antiinflamatorios de uso tópico actúan directamente sobre la zona dolorida y casi no pasan a la sangre. El riesgo disminuye considerablemente. No subestime las medidas básicas. El calor ayuda a relajar los músculos y reducir la rigidez articular. El frío ayuda a disminuir la inflamación después del esfuerzo. Estas cosas sencillas a veces son más eficaces de lo que usted piensa. En el dolor crónico como la artritis, lo digo con claridad. La mejor solución a largo plazo no está en una pastilla, está en el movimiento. Fisioterapia, tai chi, yoga suave, natación. Cuando los músculos están más fuertes, las articulaciones están mejor sostenidas y el dolor disminuye de forma sostenida. Incluso la alimentación es parte de la solución. Omega 3, provenientes de pescados grasos y nueces. Especias como la cúrcuma y el jengibre. No son magia, pero son aliados valiosos contra la inflamación. El consejo que siempre doy a mi familia es muy claro. Si realmente necesita un antiinflamatorio, use la dosis más baja que sea efectiva y durante el menor tiempo posible. No más de unos pocos días seguidos si no ha hablado con su médico. Y nunca combine varios al mismo tiempo. Aliviar el dolor es necesario, pero proteger el corazón siempre debe ser la prioridad. Ahora viene la parte más importante. El plan de acción. La forma en que usted habla con su médico. Hemos recorrido 5 grupos de medicamentos. Usted ahora tiene más conocimiento. Pero el conocimiento solo tiene verdadero valor cuando se transforma en un diálogo adecuado. Su tarea no es suspender por su cuenta ninguna pastilla. Su tarea es iniciar una conversación abierta,
tranquila y respetuosa. Muchas personas dudan en preguntar, temen molestar al médico. Como médico, le digo con sinceridad, un paciente informado y proactivo siempre es el mejor paciente. Lo importante está en cómo iniciar la conversación. Antes de la cita, prepare una bolsa de la verdad. Tome una bolsa pequeña y coloque dentro todo lo que usa cada día. Medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas, hierbas, cremas, gotas, todo. Para nosotros, revisar esta bolsa de medicamentos es más valioso que cualquier examen. Cuando vea a su médico, no empiece diciendo que vio en algún lugar que tal medicamento es peligroso. Eso solo crea distancia. En cambio, colóquese del mismo lado. Puede decir que desea revisar junto con el médico todos los medicamentos que está tomando, como una limpieza del botiquín, para asegurarse de que todo sigue siendo adecuado y lo más seguro posible para su edad. Cuando habla así, no está confrontando, está invitando al médico a ser su aliado. Haga preguntas, no acusaciones. Hable de sus preocupaciones con sinceridad. Puede compartir que usa analgésicos con frecuencia y le preocupa su presión arterial, o que ha tomado pastillas para dormir durante mucho tiempo y por la mañana se siente mareado, con miedo a caerse. Luego pregunte con suavidad si existen otras opciones más seguras o si es posible no usar medicamentos. Finalmente, exprese claramente qué es importante para usted en la vida. Tal vez sea mantener la lucidez, caminar con firmeza, jugar con sus nietos, vivir de manera independiente el mayor tiempo posible. Cuando el médico comprende sus objetivos de vida, cada decisión terapéutica adquiere mucho más sentido. El médico es el experto en medicina, pero usted es quien mejor conoce su propio cuerpo. Cuando esas dos cosas se encuentran, usted tendrá las decisiones más correctas y seguras para sí mismo. Querido amigo, acabamos de recorrer juntos un camino muy importante, un viaje dentro de su propio botiquín. 5 grupos de medicamentos familiares, presentes cada día en la vida de millones de personas, pero que pueden convertirse en riesgos silenciosos para un corazón que ya ha superado los 60 años. Quiero reiterar con claridad, mi objetivo nunca es sembrar miedo. Lo que quiero ofrecerle es luz. La luz del conocimiento, para que ya no esté en la oscuridad, ante decisiones que afectan directamente su salud y su futuro. El mensaje más importante de hoy es que usted tiene el poder de protegerse. Ser proactivo con su salud no es preocuparse en exceso, sino actuar con amor propio de manera madura y consciente. Ahora le pido algo pequeño pero profundamente significativo. Si este video le aportó valor, no lo guarde solo para usted. Piense en alguien a quien quiere. Puede ser su madre, un familiar o un vecino mayor. Comparta este video con esa persona. Un solo clic puede iniciar la conversación correcta y a veces eso marca una gran diferencia en la vida de alguien. Si desea seguir aprendiendo cómo cuidar su corazón de manera clara, práctica y segura, presione me gusta, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Y quiero escucharle. Deje un comentario con una sola palabra que describa lo que siente en este momento. Por ejemplo, tranquilo, despierto o necesario. Leo todos los comentarios. Gracias por su tiempo. Ahora lleve este conocimiento a su vida y cuide su corazón, porque es el único que tiene.